La cuarta propiedad era lo que os comenté antes. Si estamos en un espacio vectorial de dos o más elementos, se tiene que ese 1 superbarra es único y 1 superbarra es justamente el elemento unidad del cuerpo. Pues bien, si V tiene más de dos elementos o dos, pues va a existir un vector U perteneciente a V, tal que U es distinto del vector nulo. Y ahora, ya vimos que para cualquier vector, 1 por U es U. Y un superbarra es un vector cualquiera que cumplía esto. Así que también se va a tener que 1 superbarra por ese U sea U. Es decir, que este vector operado con el opuesto de este vector es el vector nulo. ¿Por qué? Porque esto es U y estamos haciendo U más el opuesto de U. Entonces eso tiene que ser el vector nulo. Ahora fijaros, vamos a ver que el opuesto de este vector es justamente, fijaros a la sutileza, al opuesto de este 1 superbarra por U. Al principio puede parecer muy extraño, porque os suena todo lo mismo, pero en verdad son cosas distintas. Entonces por eso estoy yendo muy despacio con las propiedades, puesto que todo lo tenemos que demostrar partiendo de la definición. Y no podemos dar por hecho nada. Entonces, esto que es un vector, 1 superbarra por U, su opuesto, a priori no tiene por qué ser justamente el opuesto de 1 superbarra por U. Entonces, eso es lo que vamos a probar ahora antes de seguir con la demostración. ¿Cómo se prueba esto? Que el opuesto de este vector es este vector. Pues, básicamente hay que ver que este vector, el cual estamos conjeturando que es el opuesto, operado con el vector del que decimos que es opuesto, tenemos que ver si es el vector nulo. Si lo es, entonces está cumpliendo la definición de que sea elemento opuesto. Y por tanto, pues será su elemento opuesto. Vale, pues fijaros, aquí tenemos un escalar por U más un escalar por U. Podemos hacer propiedad distributiva. Y entonces tendríamos este escalar más este escalar. Y todo esto multiplica a U. ¿Y ahora esto qué es? Esto es en la suma del cuerpo. Tenemos 1 superbarra operado con, sumado, con su opuesto. Entonces esto tiene que ser el 0 del cuerpo por U. Y esto por la propiedad 3, ¿cuánto da? El vector nulo. Así que efectivamente, el opuesto de 1 superbarra por U, ¿vale? Que lo estamos denotando así. El opuesto de este vector es este. Así que esto implicaría que 1 por U más, y ahora hemos dicho que este vector, el opuesto de este vector es justamente este, es justamente el vector nulo. Y aquí ya casi hemos terminado. Me vengo aquí abajo donde tengo espacio, saco factor común, factor me refiero al vector U, y tendremos que 1 sumado al opuesto de 1 superbarra por U es el vector nulo. Ya de nuevo por la propiedad 3, ¿esto qué implica? Que o bien U es el vector nulo o esto es el escalar 0. Pero es que habíamos partido de que U no era el vector nulo. Así que si U no es el vector nulo, la única posibilidad que queda es que esto sea 0. Entonces tendríamos que 1 más esto de aquí es 0. Sumo a ambos lados 1 superbarra y entonces tendríamos que 1 más 1 superbarra más su opuesto, eso quedaría 0, es justamente
a 0 más 1 superbarra. ¿Y esto que implica? Que 1 es 1 superbarra. Así que repito, que lo que hemos probado aquí es que si el espacio vectorial tiene 2 o más elementos, 1 superbarra es único y coincide con 1. En efecto, porque hemos probado que cualquiera que cumpla esto, para cualquier vector, llamémoslo 1 superbarra, hemos probado que para cualquiera que cumpla esto, implica que sea igual a 1. Es decir, solo puede haber uno. ¿Cuál? El elemento unitario del cuerpo. Y ahora voy a hacer una observación y es ¿qué pasa si el cardinal es 1? Que sería el otro caso. En este caso, como hemos dicho antes, estaría formado V solo por el vector nulo. ¿Cuántos elementos del cuerpo hay tales que al hacer lambda por U nos dé justamente U para cualquier U perteneciente a V? Pues es que solo hay un vector, entonces lo único que tendría que verificar ese lambda es que lambda por cualquier vector de V, es decir, solo hay este, nos dé el único vector que hay de V. ¿Para qué lambda se cumple esto? Pues para todo escalar del cuerpo. Porque vimos en la propiedad 3 que si este era el vector nulo, cualquier escalar por este vector nos daba el vector nulo. Así que cualquier lambda del cuerpo, en este caso, si el espacio vectorial estuviese formado por el vector nulo, cumpliría el papel de 1 superbarra. Así que aquí en este caso no podríamos garantizar que 1 superbarra es único y coincide con el elemento unitario. Sin embargo, si tiene 2 o más elementos el espacio vectorial, sí que se va a tener esto, que 1 superbarra es único y va a ser el elemento unitario del cuerpo. La quinta propiedad dice lo siguiente, es parecido a lo que hemos hecho antes, y es que el opuesto de un vector, que lo notamos así como menos u, el opuesto de un vector es justamente cogerte el vector u y multiplicarle por el escalar menos 1. Menos 1 siendo el opuesto del elemento unitario del cuerpo. ¿Vale? O sea, que esto se refiere al opuesto de u y vamos a demostrar que es justamente este vector, que es este escalar por el propio u. Entonces, ¿cómo se prueba que esto es el elemento opuesto de u? Pues si sumas este con u y te da el vector nulo, es que este es el elemento opuesto. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer este vector más u. Y vamos a ver si da elemento neutro de la suma vectorial. Es decir, vamos a ver si da el vector nulo. Pues bien, por la propiedad que vimos antes, u es lo mismo que poner 1 por u. Y ahora sacamos factor común. Tendríamos el opuesto de 1 más 1 por u. Esto quedaría 0 por u. Y 0 por u, por la propiedad de antes, es el vector nulo. Así que hemos probado que esto nos da el vector nulo. Así que esto tiene que ser el elemento opuesto. Otra propiedad que nos será muy útil es esta. Si nosotros llegamos a esta igualdad, es decir, tenemos lambda por u igual a mu por u, con lambda y mu, dos escalares de un cuerpo K, pues tenemos esta igualdad y nos garantizan que u es distinto del vector nulo, entonces lambda va a ser igual a mu. Pues muy fácil, de esta igualdad podemos sumar a ambos lados el opuesto de mu por u. Entonces tendríamos lambda u y ya en vez de estar poniendo más el opuesto de mu por u, ya directamente vamos a poner menos mu por u. Y esto denota a que estamos sumando en verdad el opuesto del vector mu por u, pero es por ir más rápido. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues hemos restado mu por u a ambos lados. Entonces si tenemos aquí mu por u y le restamos su opuesto, nos quedaría el vector nulo. Y ahora por esta parte podemos sacar factor común.
y estamos ya en condiciones de aplicar la propiedad 3. Tenemos que este escalar por u es el vector nulo. Por tanto, o este es el vector nulo o esto es 0. Pero por hipótesis este no es el vector nulo, así que esto implica que esto es 0. Por tanto, lambda igual a mu, como queríamos probar. Y ahora, en análogo, cambiando los papeles de escalar y vector, pues tendríamos que, si tenemos esto, entonces u y v son dos vectores iguales, siempre y cuando lambda sea distinto del escalar nulo. ¿Cómo se prueba? Pues igual. Restas a ambos lados el opuesto de lambda por v. Te quedaría esto, saca el factor común. Y vuelves a aplicar propiedad 3. Como es el vector nulo, o bien esto es el vector nulo, o bien esto es 0. Por hipótesis no es 0, así que esto tiene que ser el vector nulo. Entonces tendríamos esto de aquí. Sumas a ambos lados v. Y llegas a u igual a v. Y estas serían las propiedades que os he querido mostrar junto con su prueba para que vieseis cómo es la manera de trabajar cuando partes de una serie de definiciones y tienes que empezar a sacar propiedades, luego teoremas. Entonces estos siempre son como los primeros pasos. Y como es algo muy general, puede causar a lo mejor confusión, por ejemplo, con cosas tan sutiles como que lo opuesto de un vector es -1 por el vector. Eso te crees tú que no hay que demostrarlo, pero en verdad sí, porque no te lo está diciendo la definición y es algo que tienes que probar, partiendo de la definición. Entonces, con estos vídeos sobre propiedades, espero que os haya quedado claro la forma de pensar, de que aunque parezca algo muy trivial, si no están las definiciones es que hay que probarlo, y ya pues nos meteremos con ejemplos de espacios vectoriales, que ya será algo más curioso, y seguiremos trabajando sobre ello.